Chaza, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Javier? ¿Todo bien? Sí, aquí hoy preparando el programa juntos, son unos momentos, como siempre digo, para el periodismo y para la investigación apasionantes, pero terroríficos desde el punto de vista de los riesgos y de las monstruosidades que estamos viviendo y sufriendo los pueblos en estos momentos, porque para mí realmente son, como decía aquella canción de los 80, son malos tiempos para la lírica. Malos tiempos porque estamos viviendo uno tras otro días de pasión y muerte, y estamos viendo la manipulación continua de el intento de manipulación continua de nuestros cerebros. Por eso lo que quiero tratar hoy, que lo hemos titulado Camino de servidumbre, jugando a la aniquilación humana, es lo que vamos a intentar desgranar. Perfecto. Había un primer intervención de un video Aquí de lo un tengo. general francés. Aquí lo tengo. Cuando me digas, Javier. En este general francés que está retirado y es un miembro de honor del ejército francés, porque ha luchado en guerras, por así decirlo, de intereses imperialistas de Francia en África. Es crítico incluso ahora mismo con la política que está tomando la presidencia francesa y que está tomando la Unión Europea en esta huida hacia adelante, en esta huida a que nos estamos jugando la aniquilación humana. Y lo he traído para que escuchemos sus declaraciones en dos vídeos que lo voy a traducir uno tras otro para que se vean sus declaraciones, se escuchen y qué piensa un militar experto en guerra de hacia dónde no tenemos que ir. Perfecto. Ahí arranco el video. Les racines de la guerre en Ukraine se trouvent du côté de l'OTAN, de l'Occident. C'est nous, occidentaux et en particulier les États-Unis, qui, depuis la chute de l'URSS, avons semé les graines qui ont conduit Vladimir Poutine à déclencher cette guerre. Nos dice muy claramente las raíces de la guerra, les racines de la guerre, en Ucrania se encuentran del lado de la OTAN, de Occidente. Somos nosotros, occidentales, occidentaux, y en particular los Estados Unidos, quienes desde la caída de la Unión Soviética hemos sembrado o han sembrado las semillas que han conducido a Vladimir Putin a desencadenar esta guerra. La siguiente declaración es todavía más clara. Allá la pausa. Ahí ya. Paso a reproducirla. Donc, le problème n'est plus de savoir s'il faut faire la guerre à la Russie. Le problème est de savoir est-ce que, oui, je risque l'extinction de l'humanité ou non. On n'a pas le droit de risquer l'extinction de l'humanité. Aucun chef d'État, aucun n'a le droit de risquer cela. Hein? Il y a plus. Moi, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, avec les armes dont nous sommes dotés, eh bien, il n'y a plus aucune guerre juste, sauf peut-être au niveau local pour calmer les bandes, etc. Donc on joue avec le feu nucléaire. On joue avec le feu nucléaire d'une manière terrible. Et personne ne peut dire maintenant jusqu'où ça va aller. Et ça peut aller très, très, très loin. Muy claro y sin tapujos. Dice, entonces el problema no es si hay que hacer la guerra a Rusia, sino el problema es decir sí. Yo me arriesgo, si je risque, a la extinción de la humanidad, o no. No tenemos ningún derecho a la extinción de la humanidad. Ningún jefe de Estado, aucun chef d'État, tiene el derecho de arriesgarse hasta ese límite. Yo hoy puedo
creo poder decir que con las armas con las que nos hemos dotado no hay ninguna guerra justa, aucune guerre juste. Quizás a nivel local para calmar las bandas. Se juega con el feu nucléaire, con el fuego nuclear. Se juega y de una manera terrible y nadie puede decir ahora hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede ir eso. Puede ir muy, muy lejos, très, très loin. Con estas declaraciones quería compararlas con las de alguien que nunca ha pisado un campo de batalla, que no conoce el furor y el terror de la guerra y que es un burócrata a sueldo de las instituciones europeas. Me refiero al responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que ha dicho estas declaraciones que no necesito traducir porque ya venían traducidas directamente del vídeo. Hay un segundito. Ahí lo tengo. We cannot afford Russia win this war. Otherwise, the US and European interests will be very damaged. It's not a matter of generosity alone. It's not a matter of supporting Ukraine because we love Ukrainian people. It is in our own interest. It is also in the interest of the US as a global player, someone who has to be perceived as a reliable partner, a security provider to the allies. Más claro, tampoco el agua. Es decir, dice que no es una cuestión de generosidad hacia los ucranianos, no es una cuestión de que amemos a los ucranianos, es una cuestión de lucha por los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea. Tenía que haber dicho vasallos fieles, eso le ha faltado decir, en los intereses, en la defensa de los intereses de Estados Unidos. Y cuando hablo de Estados Unidos como de la Unión Europea, no hablo de las naciones y no hablo de los pueblos, hablo de los lobbies de empresas transnacionales, del sector del armamento y de otros sectores que son los realmente interesados, y no es una cuestión, como ha dicho Borrell, de generosidad, meramente de generosidad, ni de que amemos a los ucranianos. Porque toda esta historia, voy a intentar primero hablar de historia y desmontar mitos de la geopolítica. Y estos mitos es el propio concepto de Ucrania, una nación sin Estado hasta el siglo XIX, es decir, una nación, Ucrania y los ucranianos, que como tal no han existido como nación más que cuando fueron dentro de la Unión Soviética, del año 1922 al 1999, la República Socialista Soviética de Ucrania. Por lo tanto, empecemos con los orígenes de todos los pueblos de los eslavos orientales, que se llama la Rusia de Kiev. La Rusia de Kiev, en este mapa que veis ahora mismo, que si vemos distintos principados, la palabra Rus tiene que ver con las poblaciones de origen escandinavo, que nosotros llamamos vulgarmente vikingos, y que son en Occidente llamados normandos o nórdicos, y para los del Imperio Bizantino eran llamados varegos. Pues bien, cuando un varego, concretamente Rurik o Riurik, en el año 879, un jefe varego que ganó el control alrededor del lago, de un territorio llamado el lago de Ládoga, que es esa especie de ese lago que veis en el norte
de estos principados, justamente con el puntero, ves dos lagos. Justamente en esos lagos que ves ahí, en los lagos Ládoga y Onega, Ladoga y Onega o Ládoga y Onega, hubo el primer asentamiento de estos vikingos, de estos varegos, que construyeron un asentamiento llamado cerca de la ciudad de Novgorod. Ahí veis el territorio de Novgorod y veis el estado de Novgorod. Bueno, pues eso fue una creación de los descendientes de este Rurik o Rurik en el 879, que construyó un asentamiento llamado Holmgard, en lengua nórdica, que significa hogar o jardín, Holmgard, cerca de Novgorod, y fundó una dinastía que en un primer momento creó una serie de principados en torno a Kiev. El primer principado se llama entonces la Rusia de Kiev. Kiev no estaba opuesto a Rusia en sus orígenes. Kiev formaba parte de Rusia desde sus orígenes, porque desde el 862 es cuando se produce una federación de tribus eslavas de la parte oriental, desde fines del siglo IX, 882, hasta mediados del siglo XIII, 1240, regida o dirigida por una dinastía que venía de origen nórdico sobre una población eslava y de otros pueblos, aparte de los eslavos, que eran mayoritarios. Esta Rusia de Kiev duró hasta que hubo una invasión de pueblos asiáticos, la invasión de los mongoles, que saquearon y destruyeron Kiev en el 1240. Pues bien, estos principados, desde el año 882 hasta el 1240, son los principados que veis ahí reflejados en el mapa, que son principados que englobaban tierras hoy día de Ucrania, de Rusia, de Bielorrusia, de Moldavia, de Polonia e incluso de Rumanía. Y todo bajo un principado, bajo un príncipe Rurik, o de la dinastía Rúrica y sus descendientes. Ahí ves el principado de Galicia-Volinia, el principado de Vladimir Sostal, luego vino el Gran Ducado de Moscú y el Principado de Moscú, y luego cuando cayó la Rusia de Kiev por esa invasión mongola que destruyó al milímetro, a cero, a polvo, destruyó la ciudad de Kiev, la creación del nuevo Kiev fue cuando la segunda Rusia, la gran Rusia, la Rusia de Moscú, fue conquistando terrenos. Si pasamos a la siguiente diapositiva. No, esa no es. Vayamos a la primera, que me he confundido. A la primera diapositiva, a la 1. Todos los territorios ocupados por los eslavos, exactamente. Aquí nos vamos a detener con esta diapositiva porque tengo mucho que decir sobre cómo se funda la primera rusicidad, que es la Rusia de Kiev, el primer estado de los eslavos orientales. Rusia, la palabra Rus, ha dado origen a Rusia y a Rutenia. No se hablaba para nada de Ucrania, no existía ese concepto. Ucrania es un concepto, repito, es una nación sin Estado hasta el siglo XX, hasta el año 1922-1991, encuadrada en la República Socialista Soviética de Ucrania. Se habla también de un mito que está utilizando el actual gobierno de Kiev, el nacionalismo exacerbado de Kiev, creando mitos como todos los nacionalistas. Primero crean el mito y luego crean la nación. La nación viene después del nacionalismo. El mito de la llamada Rutenia, la llamada identidad rutena, como identificable con una primera Ucrania, nunca ha existido como tal país en la Edad Media, la tal Rutenia. Hay que explicar que el concepto de Rutenia viene a que hubo unos eslavos que permanecieron, los eslavos occidentales, permanecieron bajo la égira de Polonia y Lituania, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Ahora hay unos eslavos que permanecen bajo una esfera, que es la esfera
el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia, si lo dejamos en esa diapositiva, voy a seguir explicando Rutenia. Cuando se habla como tal de Rutenia, es en un documento en el año 1600, pero que ya se ha titulado en polaco Statuta Prawa e Constitucie Korony, es una recopilación de derechos de diversas regiones de la corona polaco-lituana, realizada en ese 1600, y se habla de principado por primera vez o tierra de Rutenia, compuesta de 6 regiones militares llamadas voivodatos: Rutenia, Podolia, Belz, Kiev, Volinia, Praslav, así como parte de Polesia. Pues bien, esa Rutenia imaginaria, esa que se ha utilizado para intentar robar por parte de un intento de Occidente vía Polonia de recrear lo que desapareció, que fue un estado dual de 2 coronas, una corona que, por cierto, fue electiva, la corona polaca. Ese concepto es de nación rutena, se puso cuando la nación polaca electiva se dio en el siglo XVII, se ofreció por parte porque era un país aristocrático, reinaba una aristocracia lituana polaca sobre los propios ucranianos y los demás pueblos, como podían ser checos, eslovacos, etcétera, húngaros incluso. Y esta corona aristocrática estaba dominada por una Szlachta, que era la reunión de los nobles, y que ofrecieron la corona a un francés, a un Enrique de Valois, Enrique III, en el año 1573-1574, con la muerte del que había sido hasta entonces el monarca polaco-lituano Segismundo II Augusto, de una dinastía de los Jogaila o Jaguelones. Esa dinastía, al morir sin descendiente, se ofrece a un rey extranjero, en este caso francés, que tarda mucho en ir porque le horrorizaba ir a un territorio que consideraba salvaje y dejar París, y que duró su estadía como rey de Polonia unos meses. Es decir, no salió de París cuando se le ofrecieron la corona en el 1573, llegó a la corona lituano-polaca. Ojo, Lituania era gran ducado y Polonia era reino, pero tenían una unión personal, que luego explicaremos. Este curioso rey francés fue con una corte de favoritos. En Polonia le llamaron, como era Enrique Valois, en polaco era Henryk Walesi, y escandalizó con sus costumbres y sus prácticas personales y sexuales a la propia corte polaca por su ambigüedad personal. Y era un rey que cuando se enteró que su hermano, el rey de Francia, Carlos IX, había muerto, huyó de territorio de la mancomunidad lituano-polaca para reclamar la corona francesa y olvidarse de su estancia en esos territorios. Pues bien, en esos territorios, es lo que voy a ir intentando centrar, ha habido siempre una lucha por el control de lo que es Ucrania por parte de esta configuración polaco-lituana, que son de eslavos occidentales, frente a los eslavos orientales, que eran la Rusia de Kiev hasta que desapareció, y luego la Rusia de Moscú con el imperio de los zares. Como he dicho, la Rusia de Kiev desapareció con la invasión mongola en el año que he explicado, 1240, y el territorio de Rusia y el territorio de Ucrania solo permaneció una cierta dependencia y luego independencia, la Rusia de Moscú, a través de otro descendiente de esta dinastía de los Rúrica, que seguían ya no en Kiev porque habían desaparecido, sino en Moscú, y fueron creando poco a poco una identidad de todos los rus desde Moscú.
porque los otros Rus los otros eslavos constituían una identidad, lo que se llamaba una república de dos naciones, la república o mancomunidad polaco-lituana, que tiene, todo esto viene a cuento porque esta semana, no sé si llamarlo broma o considerarlo una estupidez histórica, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radek Sikorski, en una entrevista el día 20, creo que fue el día 20, a la agencia de prensa alemana dpa, dijo que Ucrania y Polonia habían sido un solo país durante 400 años. Pues bien, quiero desmentir a este ministro de Asuntos Exteriores polaco porque es mentira. La unión polaco-lituana, primero vamos a centrar las bases de lo que él dice y luego la realidad de lo que fue. Primero, si pasamos a la unión polaco-lituana, que fue una unión personal desde el año 1385, con el Tratado de Krewów, que vemos ahí cómo era en el 1385, la siguiente diapositiva, vemos una unión entre un ducado, en este caso de Polonia, de Lituania, y una corona, un reino, que es el de Polonia. Entre esta unión personal entre un Jagellón y una Jagellón porque venía de Lituania, por eso la dinastía Jogaila, eran uniones personales, no eran uniones de pueblos, eran uniones de reyes que tenían territorios. Y en esa unión, primero fue personal y luego se creó en el 1569, lo que estáis viendo ahí, la Commonwealth o una unión de reinos, una monarquía o república. Digo república, aunque sea bajo la figura de un rey, porque los reyes eran electivos. Se los decidía la Szlachta, es decir, ese parlamento de nobles que he comentado antes. La unión de Krewów en 1385 condujo a la creación de esa flexible unión, flexible porque los territorios iban engrandeciéndose o empequeñeciéndose según las conquistas de guerra, fue la creación de la unión de Polonia y de Lituania, justamente como la iniciativa actual desde hace unos pocos años, antes de la guerra en Ucrania, que se creó en los gobiernos ultraconservadores de Lituania y de Polonia, lo que se llama Iniciativa de Tres Mares. Esa Iniciativa de Tres Mares, y yo advertí hace ya, antes del inicio de la guerra en Ucrania, que eso conduciría a un deseo irredentista de recuperar territorios basándose en esa idea basada de la Unión de Krewów de 1385 o de la Unión de Lublin, que es la que estamos viendo, la Unión de Lublin de 1569. Entre esas dos fechas, 1385, unión personal entre Polonia y el Ducado de Lituania, y la Unión de Lublin, que es la que forma una república de dos naciones, la gran mayoría de la actual Ucrania no estaba bajo dominio polaco, como dice Radek Sikorski. No, no. La gran mayoría de la actual Ucrania, entendiendo Ucrania, como veis hasta ahí, no llega ni al Mar Negro, es decir, es la Ucrania occidental, no hay ni Crimea, ni nada que tenga que ver con toda la cuenca ucraniana del Mar Negro, no existía, eso estaba bajo dominio turco-otomano, bueno, antes de los turcos otomanos estaba bajo el dominio tártaro y de los mongoles, pero nunca estuvo bajo dominio ni polaco ni lituano. Y lo que sí estuvo, la parte occidental de Ucrania, no estuvo bajo mando o bajo unión con Polonia, al contrario, estaba ligada feudalmente con el Gran Ducado de Lituania, con la excepción de la Galicia, o Galicia se llama así una región que luego perteneció a Austria-Hungría, Galicia Oriental y Podolia Occidental. El reino de la Corona de Polonia solo tomó el control del Gran Ducado de Lituania y de las regiones actuales ucranianas de Occidente después de la creación de esta Commonwealth o unión de dos reinos o república
de dos estados, lo que significa que la mayor parte de lo que hoy se conoce como Ucrania formó parte de la propia Polonia solo brevemente, no los 400 años que dice el ministro Radek Sikorski. Y menos de un siglo después, el Tratado de Andrusovo, en el año 1667, que puso fin a una guerra entre la mancomunidad polaco-lituana y el imperio zarato ruso, hubo una tregua de 13 años, en 1667, que firmaron el imperio de los zares con la mancomunidad polaco-lituana, que estaban en guerra desde 1654, y los territorios actuales de Ucrania y Bielorrusia pasaron a ser soberanía rusa, la Ucrania del margen izquierdo, es decir, mientras que la Ucrania del margen derecho y Bielorrusia siguieron durante un tiempo bajo control polaco. Zaporozhia o Zaporizhia fue repartida entre rusos y polacos. Pues bien, los atamanes, que eran como se llamaban los gobernantes de los pueblos llamados ucranianos, por decirlos así, sin que existiese esa denominación, se aliaron a los turcos en contra de lo que era el dominio polaco. Para que sepamos, además, en el 1654, mejor dicho, me voy al levantamiento de un hetman cosaco. Los cosacos eran pueblos, por así decirlo, eran jefes paramilitares que hoy se dicen ucranianos, es un anacronismo, no existía el concepto de Ucrania, eran cosacos de Zaporizhia en algo que se llamaba una unión militar que estaban al servicio como mercenarios de la corona polaco-lituana contra los tártaros de Crimea, es decir, luchaban estos cosacos contra los tártaros de Crimea y estaban a sueldo de la mancomunidad polaco-lituana. Hubo una rebelión de uno de estos cosacos muy famosa, el levantamiento de Bogdan Khmelnytsky, que fue un hetman de los cosacos de Zaporizhia, que luchó contra este parlamento de nobles polaco, la Szlachta, contra la alta nobleza de la mancomunidad polaco-lituana, con el objeto de alejar a los cosacos de la influencia polaca. Hubo ese primer conato de rebelión de estos militares o paramilitares que eran insurgentes contra los polacos. Es decir, a tanto que hablan de la hermandad de los ucranianos con Polonia, siempre ha habido un rechazo de los primitivos líderes ucranianos del dominio polaco-lituano. Hubo este levantamiento de Khmelnytsky en torno al 1648-1654, se firmó el tratado de Pereyaslav con un zar de Rusia pidiendo protección al zar de Rusia y pidiendo que los cosacos se incorporasen al zarato de Rusia. Es decir, estos pueblos que luchaban bajo las órdenes o a sueldo como mercenarios de la Unión Polaco-Lituana, hartos del dominio y explotación de la corona de la mancomunidad polaco-lituana, pidieron en la época del Tratado de Pereyaslav, 1654, ser acogidos por el zar ruso en aquel entonces, Alejo I. Porque hubo una unión, además, entre los que antes combatían los tártaros de Crimea con los propios cosacos que les combatían en el 1653, antes de este tratado, para luchar en esta guerra, una guerra que había detrás entre Polonia o la mancomunidad polaco-lituana y el zarato ruso, y por otra parte los propios cosacos uniéndose a los tártaros que antes atacaban en contra también de la mancomunidad polaco-lituana. En este tratado, el de Andrusovo, que puso fin a la guerra ruso-polaca, Polonia perdió lo que se llama Galicia occidental, de mayoría polaca,
y la Galicia oriental de mayoría ucraniana a manos también de otro actor que estaba entonces, que era Austria, el Imperio Austriaco, y durante 100 años hasta la primera partición de Polonia, porque que recordemos, en el siglo XVIII fue brutal para Polonia. Polonia tuvo 3 particiones, 1772, 1793 la segunda partición y la tercera partición de Polonia y desaparición de Polonia, 1795. Y ahí participaron austriacos, Imperio Austriaco, participó el Imperio Ruso de los zares y participó el Imperio, el Reino, todavía no Imperio, de Prusia. Lvov, cuando hablan de la corona polaca, al este de Galicia, fue parte de la corona polaca desde el 1349. La Podolia, otra región, Podolia occidental, se unió en 1430, es decir, no existía una identidad territorial histórica ni un Estado ucraniano que apoyase lo que hoy son territorios llamados. Esa identidad se la dio el nacimiento de las repúblicas socialistas soviéticas que he dicho antes. Por eso he hablado desde el principio de que el pueblo de Ucrania, una cosa es el pueblo y otra cosa el concepto de nación sin Estado hasta el siglo XX. Hemos visto, el concepto de ruteno, además, ya he explicado desde dónde viene. También he de mencionar que hubo un tratado en el 1658 que nunca fue implementado, donde esta Commonwealth lituano-polaca reconocía la posibilidad de creación de un ducado ruteno, término antiguo por el que se definían a los ucranianos occidentales, y hasta como hubo este levantamiento de Khmelnytsky, que querían una identidad política separada, Khmelnytsky se alió con el zarato ruso. Y eso fue en 1648-1657. Y luego otro baño de sangre de los primitivos rutenos o ucranianos, como lo quieran llamar, fue en el siglo XVIII, que en el 1768-1769, con la Kolishchina o Kolishchina, se aliaron todos los rutenos, o lo que hoy llamamos ucranianos, contra la situación de explotación que estaban en Polonia. Por lo tanto, lo que este ministro polaco, que está intentando barrer para su territorio, con eso de la ficción histórica, de decir que Ucrania y Polonia han sido un mismo pueblo o un mismo reino, es mentira. Además, la revuelta de los cosacos en Ucrania, por utilizar el término actual, cuando no existía como tal, que se dio esa revuelta entre la lucha entre Polonia y Rusia, esa rebelión cosaca de 1648, liderada por, quien he dicho, Bogdan Khmelnytsky, constituye un hito en la historia de Europa Oriental, especialmente en Ucrania, donde se asentaban las huestes cosacas de Zaporizhia. Por eso eran los cosacos zaporigios. Era una sociedad militar de cosacos al servicio, repito, de la mancomunidad polaco-lituana, que se dedicaba fundamentalmente, vuelvo a repetir, a las incursiones por tierra y por mar contra un territorio que estaba bajo el dominio turco del Imperio Otomano, que era el Janato de Crimea. La Ucrania, que hoy decimos Ucrania marítima, no formaba parte ni de la mancomunidad polaco-lituana ni de ninguna entidad cosaca, porque todo eso eran los propios cosacos que luchaban en contra de una entidad Janato de Crimea que estaba bajo el Imperio Otomano, de las cuales eran vasallos. Por lo tanto, hablar del mito hoy de la llamada nación rutena, lo único que están haciendo es intentar, con el nacionalismo excluyente, expulsar, como han expulsado desde el 2014, a los otros pueblos de una Ucrania, de la Ucrania soviética, que era multicultural y multiétnica, donde vivían rusos, donde vivían ucranianos rusoparlantes,
donde vivían rusos étnicos, donde vivían magiares, donde vivían tártaros, donde vivían cosacos o descendientes de los cosacos. Por lo tanto, la destrucción vía el nacionalismo de Occidente o provocado por Occidente busca camuflar bajo mitos y relatos ahistóricos, porque son antihistoria, lo que ha sido el problema histórico que voy a intentar seguir. La nobleza de este régimen o reino aristocrático que era la mancomunidad polaco-lituana tenía un problema en el siglo XVII. El problema es que los cosacos, en determinado momento, hartos de ser utilizados por los reyes de Polonia, se alían con los que atacaban, con los tártaros de Crimea, y se alzan en espectaculares victorias contra esta mancomunidad. Tras 6 años de agotadora guerra, aquel proyecto de primitivo o ideal Estado cosaco en Ucrania fracasó, y Khmelnytsky puso todas sus huestes bajo la soberanía de Moscú. ¿Cuál fue el resultado en aquel entonces? Como estamos viendo ahora, una Ucrania arrasada y dividida entre polacos y rusos. El término cosaco, además, quiero explicarlo, es un término de origen turco-tártaro. Significa hombre libre e independiente, así como aventurero y bandido. Menudo hombres libres y independientes que está haciendo el gobierno de Zelensky, violando su propio programa electoral, que quería hermandad y paz entre rusos y ucranianos, porque está entregando Ucrania a manos de transnacionales. ¿Qué va a quedar para los ucranianos? Estos cosacos, que como he explicado, eran distintos entre sí, porque unos estaban, los cosacos llamados los de Khmelnytsky, estaban afincados en el curso bajo del río Dnieper desde el siglo XV, eran los habitantes de lo que Ucraina significa Ucrania, era frontera. Ucraina no es un territorio determinado. En la base territorial geográfica se la dio, repito, en el siglo XX, desde el 1922, que se estableció por parte de la Rusia soviética una República Socialista Soviética de Ucrania y se la dotó de una estructura geográfica territorial. Porque los cosacos zapórogos, que son estos cosacos del río Dnieper, eran distintos de los cosacos del Don. Los cosacos del Don, que son los del río Don y Donetsk. Nos suena por las repúblicas de Donetsk. La Ucrania libre, la otra Ucrania, la otra frontera de ucranianos libres del dominio de la mancomunidad polaco-lituana, se constituyó en lo que era el zarato de Moscovia. Tras esta revuelta cosaca de 1637-38 que he comentado, el zar Alejo I permitió que incluso en territorio ruso se asentasen cosacos para poderles ofrecer un territorio, Sloboda, bajo el mandato de, por así decirlo, de los zares de Rusia, que la broma de Sikorsky lo único que ha hecho es crear humo y intentar crear mitos sobre lo que no ha existido nunca. Porque además, cuando se habla de las múltiples acepciones que tiene la palabra paneslavismo y se quiere decir que Putin o la Rusia actual está reivindicando el paneslavismo o la unión pan de todos los eslavos, pan-eslavismo, es un concepto de unificación cultural y política de todos los eslavos, es un concepto que nació entre los pueblos eslavos occidentales, es decir, los sometidos al imperio austriaco, los sometidos al imperio alemán, los sometidos anteriormente a la mancomunidad polaco-lituana, porque buscaban con respecto a una unidad ideológica, una eficiencia política, una importancia histórica. Este paneslavismo, si lo miramos desde el punto de vista ideológico, eficiencia política e importancia histórica, ha sido muy sobrevalorado por la propaganda tradicional de los países no eslavos, es decir, por alemanes, por austrohúngaros,
El concepto de paneslavismo fue acuñado en el momento de todas las revoluciones románticas nacionalistas en Europa, en el 1826, por un eslovaco. Eslovaco es la otra parte de lo que un día fue Checoslovaquia. El eslovaco Jan Herkel, abogado y escritor eslovaco nacido en Vareška, un reino que pertenecía a Hungría dentro de un imperio que fue dual, el austrohúngaro, lo calificaba paneslavismo como un concepto cultural, es decir, una lengua y una literatura eslavas comunes, el cual se extendió poco a poco a un concepto con una intención política, pero nació con una intención cultural y lingüística. Hay más de 400 millones de eslavoparlantes y Herkel, este creador de una obra, la Universalis Lingua Slavica, creía que frente a la opresión que estaban viviendo los eslavos en todos los imperios, salvo en el imperio de los eslavos orientales, que era el zarato ruso, esta opresión que tenían los eslavos en el imperio austrohúngaro del siglo XVIII y XIX y principios de hasta la Primera Guerra Mundial, lo que habían tenido también los eslavos que habían sido expulsados de las tierras del primitivo Sacro Imperio Romano Germánico durante toda la Edad Media y Edad Moderna. Luego, lo que sufrieron los eslavos en el Imperio Alemán, no solo en el austrohúngaro, cualquier concepto de paneslavismo era interpretado como un deseo de Rusia zarista, que representaba a los eslavos de Oriente, de intentar expandirse. El Imperio ruso es verdad que fue creciendo como un imperio, pero un imperio o estado multiétnico de mayoría eslava. Y con la Unión Soviética siguió siendo un estado federal multiétnico de mayoría eslava, y bajo la Federación de Rusia sigue siendo un estado multiétnico de mayoría eslava. Formas primitivas de pertenencia de los pueblos, de las estirpes o de las lenguas eslavas, les ha unificado siempre y les ha dividido a los eslavos occidentales de los eslavos orientales el concepto de religión, porque unos son cristianos romanos, fundamentalmente los católicos en Polonia, y los otros son cristianos ortodoxos que vienen en su origen desde cuando cayó Constantinopla en el 1453, es decir, el Imperio Bizantino. Ya habían tenido los bizantinos una colonización religiosa a través de dos sacerdotes ortodoxos, Cirilo y Metodio, que llevaron la fe ortodoxa a estos pueblos que he dicho antes, varegos, y estos pueblos que eran paganos de los primitivos, primero antes del Principado de Kiev y luego del Principado de Moscovia. Y llevaron la fe hasta tal punto que hubo una relación comercial durante siglos entre el Imperio Bizantino y el Imperio, en este caso, de Rusia, de Moscú, que todavía no era un imperio, el zarato de Moscú, y hubo matrimonio entre una descendiente de los emperadores de Bizancio, de la dinastía Paleólogo, con un descendiente de la dinastía rúrica. Por eso, cuando cayó Constantinopla, tanto por la fe como por la sangre dinástica, se consideró a Moscú como la tercera Roma. Es decir, la primera Roma era la Roma del Imperio Romano de Occidente, que cayó en el 476 después de Cristo. Luego, la segunda Roma era la Roma de Bizancio o Imperio de Constantinopla, Imperio Bizantino, que cayó en el 1453 por los turcos otomanos, que se apoderaron de él. Y luego la tercera Roma, que es la Roma de Moscú. Todas estas, yo recomiendo para leer historia que se basen en libros históricos y no en propaganda. La primera crónica eslava, por así decirlo, que habla de los pueblos eslavos, es la crónica que se llama de Néstor. Néstor fue un cronista que estaba en la corte del gran príncipe de Kiev, de la Rusia de Kiev, el monje del monasterio de las cuevas de Kiev. Era príncipe de Kiev, eso que hemos visto en la primera diapositiva, príncipe de Kiev, príncipe de Polas, príncipe de Novgorod,
Pues bien, este monje estaba al servicio de este principado, de esta Rusia de Kiev, el primer estado eslavo oriental, la Rus de Kiev, que historiografió desde los años 850 hasta el año 1140, más o menos, lo escribió en un antiguo idioma eslavo oriental en Kiev en el año 1113. También hubo intentos de otros pueblos eslavos, porque los eslavos, por así decirlo, se desconoce la diversidad de los eslavos, porque ha habido una pequeña Rusia, que fue lo que hoy llamamos Ucrania, es la Malorossiya o Malaya Rus, una esa es pequeña Rusia porque fue el concepto que le dieron los bizantinos de la Rusia de Kiev, Micra Rus, pequeña Rusia. Ha habido una Rusia blanca, que es Bielorrusia, ha habido una Novorrusia, que es Crimea, cuando la conquistan los zares en la época de Catalina II en el siglo XVIII, y hace una Novorossiya, Nueva Rusia, alrededor del Mar Negro. Existe, por lo tanto, los zares de Rusia se llamaban zares de todas las Rusias, y el concepto de Ucrania de frontera fue ganándose para esta Rusia de Moscú, tras haber vivido una primera Rusia de Kiev antes de la invasión mongola. Yo recomendaría, como digo, leer la primera crónica eslava, la crónica de Néstor. Entre los eslavos del sur también hubo intentos y formaciones medievales, como pueden ser el primer imperio búlgaro, que son eslavos también, del 681 a 1018, y el segundo imperio búlgaro de 1185 a 1396. Y luego hubo otro intento de los eslavos del sur, que es el reino de Serbia, primero ducado y luego reino de Serbia y luego imperio serbio, pero estos imperios, tanto el de Bulgaria como el de Serbia, fueron primero absorbidos por el imperio otomano y luego reconquistados por el imperio de los Habsburgo, por el imperio de Austria, o de la Austria Habsbúrgica y luego de la Austria-Hungría, unión de dos reinos finales del siglo XVIII. Los únicos que tuvieron, por lo tanto, veis, eslavos orientales, Rusia, eslavos occidentales en torno a Polonia, Lituania, hasta su desaparición en las particiones de Polonia que he comentado, de 1772, 1793 y 1795, fundamentalmente a expensas de Austria, Prusia y Rusia, y toda esta parafernalia que se ha querido crear en torno a conceptos falsos es lo que quiero seguir viendo a través de diapositivas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí vemos, fuera del territorio de los eslavos, estamos en el territorio persa, las guerras que hubo de expansión del imperio ruso a expensas de los persas, las distintas dinastías persas islámicas ya, y como vemos señalado con rayado en rojo, fueron las conquistas a expensas del imperio persa que se dio entre los territorios entre el mar Caspio y el mar Negro, y luego los territorios que se dieron, que se conquistaron en Asia Central, también rayados en rojo y en verde, a expensas del imperio o reino persa. Pero ese reino o imperio persa que veis ahí también tenía mordidas del imperio británico, y vemos dos líneas, una línea roja donde es la máxima influencia que sobre Persia tuvo el imperio ruso, y una línea azul que tiene que ver con el dominio de la India, que está, no se ve en el mapa, vemos la parte de Afganistán y de Pakistán, y la parte de mordida que el imperio británico hizo hacia el imperio persa, y la línea azul, la línea de máxima influencia. Por eso Persia y la unión de Irán actual es tan importante
en el juego de la geoestrategia, porque históricamente el Imperio ruso y los intereses de la Federación Rusa unidas a los de Irán es en lucha del Imperio Británico, de la anglosfera o de la anglosfera, en este caso no solo británica, sino actualmente de los Estados Unidos. El siguiente mapa vemos en el territorio europeo, en los Balcanes, cómo estaban los tres imperios que he citado, imperios modernos ya, antes de la edad contemporánea y que duraron hasta la Primera Guerra Mundial. Estaba el imperio de Austria, cada vez más empequeñecido porque se lo estaba comiendo fundamentalmente Prusia. Hubo una guerra entre Prusia y Austria, a pesar de ser ambos germanos. Luego, en verde, el Imperio Ruso, que como veis, no había ninguna identidad ucraniana que existiese como tal. Crimea y todos los territorios en torno al Black Sea, al Mar Negro, habían sido conquistados a janatos o canatos, como se llamaba la denominación político-militar, a los janatos tártaros que dependían del Imperio Otomano, y vemos el Imperio Otomano, que era el imperio, el gran enfermo, que antes de la Primera Guerra Mundial y de la desaparición de todos los imperios, que es muy importante saber esta desaparición de los imperios, porque fue tras la Primera Guerra Mundial y el impulso que fue ascendente de los Estados Unidos como tomando el testigo del Imperio Británico en el mundo talasocrático, frente a los imperios telúricos o terrestres. Estamos viendo que en la siguiente diapositiva, ese engendro que quieren crear estos, por así decirlo, islamistas, primero Al-Qaeda, luego ISIS-Daesh, pagados a sueldo de Occidente para colocarse en las fronteras de los territorios que consideran enemigos y hacerles, dentro de la llamada guerra de cuarta generación, la peor de las guerras, que es la guerra mediante el terrorismo contra la población civil, y luego tener la excusa del antiterrorismo. Ahí vemos un territorio llamado Gran Jorasán. El Gran Jorasán es un territorio que tiene parte en Irán, gran parte o la mayor parte en Afganistán, tiene luego también en Turkmenistán, Uzbekistán, en Turquistán, Kirguistán y algo de Afganistán. Bueno, perdón, todo Afganistán y algo de Pakistán, y es lo que se está utilizando como base de operaciones ya desde la época de Bin Laden, que como sabemos por los propios políticos de Estados Unidos, fue una creación de la CIA, utilizado por la CIA, e incluso la familia de Bin Laden participaba en el mismo fondo de inversión que la familia Bush, hasta que se pelearon esta anglosfera crea Frankenstein, que luego cuando no les sirven o cuando se rebelan contra su creador, les intentan eliminar, pero mientras tanto ponen bombas y matan población civil fuera de sus fronteras. Esto que estamos viendo pertenece claramente a lo que yo llamo la guerra que estamos viviendo ahora, que es una guerra de cuarta generación. Por cierto, ese concepto de guerra de cuarta generación forma parte de la doctrina militar de Estados Unidos. Fue creado el concepto en 1989, cuando todavía existía la Unión Soviética, por el militar norteamericano William Lynn y por 4 oficiales del Cuerpo de Marines que crearon esa doctrina militar de cuarta generación a través de un documento, que es otro momento lo explicaré con detalle, solo voy a decir las pinceladas, que es el documento de Changing Phase of War into the Fourth Generation, cambiando la cara de la guerra dentro de la llamada guerra de cuarta generación. Esta guerra comprende, y lo estamos viendo ahora, guerras de guerrillas, guerras proxies o asimétricas,
guerras de baja intensidad, guerra sucia, terrorismo de Estado y operaciones encubiertas, guerra popular con revoluciones de color, guerras civiles cuando ya logran dividir y enfrentar a los pueblos y a los estados dentro de su interior, terrorismo y contraterrorismo, ya vimos los movimientos que se hicieron desde la operación del 11S, y por cierto la guerra cognitiva. Es de cuarta generación porque la primera generación se hizo con armas de fuego, con ejércitos profesionales, al servicio de los estados, con soldados de reemplazo que reemplazaban a las llamadas milicias mercenarias. La cúspide de este concepto de guerra de primera generación fueron las guerras napoleónicas. La segunda generación de guerras, bueno, y también la guerra de los 7 años, la guerra de independencia de Estados Unidos, las guerras hispanoamericanas, estos eran guerras de primera generación. La guerra de segunda generación es cuando ya empieza la etapa industrial y la mecanización y se utilizan fundamentalmente guerras con grandes ejércitos, con maquinaria bélica, con trincheras y con guerras de desgaste. Hasta ahora es como, diríamos, como ha estado pasando hasta ahora en la guerra en Ucrania. Una guerra de segunda generación por parte rusa, por parte de Occidente, y plantean una guerra de cuarta generación, como veremos. La guerra de segunda generación fueron la guerra Irán-Irak, fue la guerra de los Bóers, la Primera Guerra Mundial. Guerra de tercera generación ya empezó con la Segunda Guerra Mundial, con las llamadas guerras relámpago. El término alemán es Blitzkrieg. Blitz, relámpago, Krieg, guerra. Y también fue la guerra del Golfo, la invasión de Irak. Y la de cuarta generación, que ya he explicado antes, lo basan todo en una superioridad tecnológica de desestabilizar al rival primero, usando técnicas y tácticas no convencionales de combate, y el objetivo aquí en esta guerra de cuarta generación son los civiles. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos exactamente dónde está ese territorio que hemos visto antes, que corresponde el Jorasán o Jurasán, está debajo de la Transoxiana, la cordillera del Hindu Kush, y es un lugar especial para el alojamiento de terroristas debido a montañas y valles de muy difícil acceso. Pasamos al siguiente mapa. Ahí vemos cómo el conflicto que se está gestando ahora no solamente viene por Kaliningrado, por la antigua Königsberg, sino también por Transnistria. Ahí vemos que formaban parte de Rusia durante una época del Imperio Ruso hasta el río Dniester. Toda la zona de Transnistria pertenecía al Imperio Ruso. En cambio, la Besarabia y Moldavia pertenecía a territorio de Rumanía, porque Moldavia y Valaquia, esos dos principados, se unieron para crear, tras la Primera Guerra Mundial, el que fue el territorio de Rumanía. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí vemos cómo la disolución del Imperio Turco, la Primera Guerra Mundial, se llamó el Imperio Turco el gran enfermo, porque todo lo que había conquistado el Imperio Británico, unas veces le utilizaba en contra de Rusia, por eso la ambivalencia turca, unas veces lo utilizaba en contra de Rusia y otras veces en contra del propio territorio de Turquía, que lo que vemos era todo eso, el Imperio Otomano, con todos los colores que ves ahí. Los británicos dieron un territorio árabe independiente, nunca lo cumplieron. El único beneficiario de la Primera Guerra Mundial fueron los sionistas con la creación del Estado de Israel. Todo el resto fue destrucción y muerte. Y tengo que decir que todos los otros estados que fueron surgiendo en los Balcanes fueron estados eslavos del sur, que antes he comentado, que se tendrían que haber unificado en un gran estado que fue Yugoslavia,
y que, como vemos, Occidente se encargó, Europa, de permitir que la primera guerra imperialista en territorio europeo se jugó por parte de la OTAN en el 1900, creo que fue en 1991, 1989, no lo recuerdo ahora, la guerra de Yugoslavia, donde se creó en este concepto de guerra de cuarta generación el enfrentamiento entre comunidades que antes habían estado viviendo perfectamente, como eran los serbios, los croatas, los eslovenos, los albaneses kosovares. Todos vivían bajo un régimen de la República, la Federación de la República Socialista de Yugoslavia, creación de la Primera Guerra Mundial de los eslavos del sur, y que fue dinamitado por la propia OTAN cuando ya no convenía, porque podían tener apoyo de los eslavos del otro lado, que son los eslavos de primero la Unión Soviética y luego los eslavos de la Federación de Rusia. Es decir, se ha ido dinamitando al pueblo eslavo, fragmentándolo y enfrentándolo entre sí. Y el último enfrentamiento es el de una nación que no ha tenido Estado hasta el año 1922, que es Ucrania, que forma base del nacimiento de lo que es la primera Rusia, la pequeña Rusia, la Rusia de Kiev, que voy a contradecir incluso cuando Engels, voy a darle en una parte razón y en otra le voy a criticar. En una nota que voy a leer de una publicación que hizo, un artículo llamado Paneslavismo Democrático, el 15 de febrero de 1849, en una revista alemana, la Neue Rheinische Zeitung, la nueva Gaceta renana, decía Engels: repetimos con excepción de los polacos, con excepción de los rusos y cuanto mucho de los eslavos de Turquía, ahí erró, ningún pueblo eslavo tiene futuro, por la sencilla razón de que todos los otros eslavos carecen de los prerequisitos fundamentales históricos, geográficos, políticos, industriales, para la independencia y la vitalidad. Aquí Engels desconocía o no hizo mención, tenía un prejuicio germano, desconocía la existencia de reinos medievales como la Gran Bulgaria o la Gran Serbia, y luego lo que ha sido posteriormente, eso no lo podía conocer evidentemente, lo que es la creación de Yugoslavia. Pero cuando él dice que a excepción de rusos y polacos eso es verdad, pero tomo su cita porque dice también los pueblos que no han tenido historia propia y que desde que llegaron a sus etapas de civilización, primeras e imperfectas, cayeron bajo dominación extranjera, o que llegaron a esas primeras etapas y luego pasaron a un yugo extranjero y no tienen vitalidad y nunca conseguirán ninguna clase de independencia, esto lo aplico a Ucrania, porque Ucrania, cuando ha sido independiente, pero en armonía con los otros eslavos, hermanos eslavos de Rusia, han tenido un desarrollo que desde la independencia y sobre todo desde Maidán, primero con la Revolución Naranja y después con Maidán, lo único que han hecho es enfrentar y destruir la propia Ucrania, creación del siglo XX desde la época de la Unión Soviética. Si miramos cómo eran percibidos los ucranianos en la época del imperio zarista, si ponemos ese mapa concreto, ahí vemos cómo Rusia ha ido creciendo a través del imperio ruso desde el año, lo que es ahí el año 1533, que es la época si mal no recuerdo, de Iván el Terrible, creo que corresponde a ese zarato, a ese zar, como el territorio primitivamente ruso era el color marrón, como fue incorporando a los rusos occidentales con la zona más allá de Polonia, es decir, a Kiev y a Zaporizhia y a Odessa, como fue incorporando todo lo alrededor del Mar Negro, conquistándolo a los turcos, como fue también a expensas de pueblos túrquicos, incorporándolos, como pueden ser los estados túrquicos o
o incluso indoeuropeos, algunos también de los estados caucásicos, y cómo se fue extendiendo a una tierra que entonces era una tierra baldía y sin interés, que era Siberia, hoy día con muchos recursos, y por eso que quieran fragmentar y destruir en distintas repúblicas rusas lo que es la Federación Rusa, y crear distintas repúblicas en el seno de la Federación. 41 repúblicas quieren crear todos los foros occidentales antirrusos, y lo achacan. Antes era anticomunismo, ahora es antirruso, pero lo que buscan son, curiosamente, lo de siempre: los recursos económicos de esos pueblos, como lo han conseguido en Ucrania, piensan conseguirlo también en lo que es el territorio de la Federación Rusa. Por eso es una guerra existencial lo que se está viviendo ahora. ¿Quién quiere que haya una guerra en Europa? El atentado terrorista cometido en Moscú, en el que 4 mercenarios han asesinado, a fecha del día 25, la cifra que yo tenía era 137, herido a más de 150, todo mercenarios que se lo ha reivindicado ISIS-Daesh, pero yo creo que es un atentado de 4 mercenarios que tienen una inteligencia que se está viendo detrás de dónde y por qué y para qué, a quién beneficia esta matanza. Porque estos mercenarios, y repito la palabra mercenarios y no yihadistas, estos mercenarios que se les prometió 5.000 euros a cada uno de ellos en 2 plazos, se les pagó mediante una transferencia con una tarjeta Visa a cada terrorista. Estos supuestos fundamentalistas islámicos no mataban gratuitamente a infieles para ir al cielo y así conseguir las 72 vírgenes y las 72 suegras que tienen los islamistas yihadistas. No, no. Esto suena como esa patraña de los calzoncillos de 3 capas de los terroristas del 11M, de la matanza de Madrid. Huyeron en un Renault, o Renault, si lo digo a la española, Renault Logan de color blanco, con los 4 Kalashnikov, con los cargadores dobles de munición. Entraron a las 20 horas en ese Crocus City Hall, donde 6.000 personas asistían a un concierto. Les habían advertido, curiosamente, desde las embajadas británica y Estados Unidos, sabían que se iba a cometer un atentado en el mismo sitio, lugar, y que eran, bueno, pues que digan cómo lo conocían, qué datos tenían. Escaparon en el mismo vehículo, además unos terroristas chapuceros, es decir, unos 4 mercenarios, porque huyeron en el mismo vehículo, se dirigieron a ser acogidos en territorio de Kiev, Ucrania, a unos 340 kilómetros de Moscú. Los detuvo tanto los miembros de la seguridad interior rusa, el FSB, que es el antiguo KGB, y también los soldados que están ya dentro de la Guardia Nacional de Rusia, que es el 141 Regimiento Especial Motorizado Checheno, Ahmad Kadyrov, o los Kadyrovsky o Kadyrovitas. Los detuvieron a las 3 de la mañana al día siguiente del atentado. ¿Realmente eran miembros del ISIS? Yo no lo creo. ¿Quiénes eran sus amos? ¿Quién les pagó? ¿Desde qué cuentas corrientes les llegó el importe del precio de este asesinato? ¿Quiénes eran los titulares de estas cuentas corrientes? Porque aparte de estos 4 terroristas, a fecha del día 25, tenía que también habían detenido a 7 cómplices que les ayudaron a esconder las armas y las municiones. Este atentado ejecutado, y permitirme la frase, por moros de todo a 100, por 5.000 euros en 2 plazos, Putin puede hacer un movimiento político. Putin es demasiado racional y frío para caer otra vez en la trampa, y digo otra vez porque después de las matanzas desde el 2014 a ucranianos rusoparlantes y a ucranianos de etnia rusa por parte del gobierno de Kiev, entró en la guerra en Ucrania, que hemos visto lo que ha dicho el general francés. Si recordamos las historias de las 2 guerras mundiales, pues se están preparando para un casus belli de Tercera Guerra Mundial. La primera
sabemos que fue el asesinato en Sarajevo del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, y de su mujer, Sofía, duquesa de Hohenberg, que fue lo que provocó el detonante de la Primera Guerra Mundial, que, por cierto, quien lo hizo fue un serbio bosnio que quería la unión de todos los eslavos en lo que luego, después de la Primera Guerra Mundial, se creó Yugoslavia. Hubiese sido más fácil que en vez de matarse, los europeos se crease, o bien dentro del imperio austrohúngaro, que los húngaros hubiesen cedido a una representación de checos, eslovacos y de bosnios, es decir, de eslavos, también en esa monarquía dual austrohúngaro. Luego, la Segunda Guerra Mundial, el hecho fue la invasión de Polonia, la toma de Danzig, ciudad o Gans, por Alemania. Esta Segunda Guerra Mundial, solo los sionistas ganaron con la creación del Estado de Israel, y en esta Segunda Guerra Mundial murieron en aquel entonces 100 millones de personas, el 2% de la población mundial, y una gran parte de ellos eran europeos y cristianos. Yo aquí veo mucho esto de, y no es conspiracionismo, esta Agenda 2030 de reducir la población mundial, que los globalistas norteamericanos lo dicen ya abiertamente, y convoco a la audiencia a que escuchen en YouTube, si no lo han borrado, en el discurso de la vicepresidenta, la progresista vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que el día 14 de julio, en una universidad estatal norteamericana, la Coppin State University, aunque vean discurso de Kamala Harris el 14 de julio del año 23 en la Universidad Estatal de Coppin, lo digo en español, C-O-P-P-I-N, en el minuto 1:20 habla que cuando invertimos en energía limpia y vehículos eléctricos y reducimos la población, cuando invertimos en energía limpia y vehículos eléctricos y reducimos la población, más hijos nuestros pueden respirar aire limpio y beber agua limpia. La Unión Europea ya ha anunciado que los civiles deben prepararse para la defensa ante la amenaza rusa. El Consejo Europeo ha adoptado medidas de la noche a la mañana. Europa ha dejado de ser pacifista, verde, ecológica, debe ser que las bombas son ecología, y la OTAN se prepara para un conflicto en territorio europeo. El ex empleado de la casa Rothschild, Emmanuel Macron, que ejerce de presidente francés, y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, es decir, la mezcla de el bello Ken y de la Barbie añeja, han buscado o están pretendiendo enviar a muerte a millones de europeos. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Qué se esconde? Además, también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, han dicho que Europa se toma muy en serio la amenaza y está decidida a tomar cartas en el asunto, por dolorosas que puedan resultar. La misma von der Leyen, en una rueda de prensa celebrada con el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, dijo elaborar un informe sobre la preparación y la disponibilidad de los civiles europeos para la defensa. El 29 de febrero del año en curso, del año 24, von der Leyen manifestó: no debemos exagerar los riesgos de guerra, pero sí debemos prepararnos para ella, para la guerra. Tenemos que actuar rápido. Puede que la amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible. Y cuando el presidente, y termino, del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo en pleno Parlamento Europeo, después de lo que hemos vivido en la Segunda Guerra Mundial, dijo esa frase de que si queremos la paz tenemos que prepararnos para la guerra, imitando, esa frase no la dijo César, por cierto, el civis pacem para bellum, una frase que dijo un escritor de la antigüedad tardía romana, un escritor, Flavio Vegecio Renato, en la Epítoma Rei Militaris, dijo una frase en latín que era igitor qui desiderat pacem preparaet bellum. Así pues, quien desea la paz, que se prepare para la guerra. Citando este señor de la Unión Europea, en el Consejo Europeo se acordó aumentar globalmente la preparación
las capacidades en materia de gasto de defensa, es decir, el business de la guerra, a la altura de las necesidades. Y todo esto además con una presidenta de la Comisión que ya fue expulsada cuando estuvo como ministra de Defensa alemana, gastó sin justificante 200 millones de euros en asesores entre los años 2015 y 2016, pero bueno, sus amigos de logia le han permitido ascender luego a la Comisión Europea. Y luego la gestión, después de la pésima gestión en el momento de ministra de Defensa 2015-2016, tuvo otro momento de gestión monstruoso con el experimento pandemias, con las vacunas, donde hizo un contrato con el presidente de Pfizer, Albert Bourla, también el apellido Bourla pronunciado en francés, Albert Bourla, tiene bemoles. Y es un contrato en el que estaba también su marido Heiko von der Leyen, a través de la empresa que tiene el laboratorio Orgenesis, donde Pfizer-BioNTech estaba exonerada de responsabilidades penales y pecuniarias que la ciudadanía pudiese hacer por estos sueros experimentales durante 50 años. Y todo esto lo hizo con beneficio de fondos europeos Global Gateway de 300.000 millones de euros. Y es la misma persona que ahora, ¿qué buscan realmente estos burócratas de la Unión Europea con una guerra contra Rusia? Que necesitan implementar la Agenda 2030 después de la pandemia de COVID. No ha habido suficientes muertos con la pandemia de COVID. Se necesitan más muertos. Simplemente quería terminar con una frase. Una frase de un piloto nazi. Sí, del piloto de combate del Tercer Reich, que fue, por así decirlo, una figura líder. Era un piloto que Erich Alfred Hartmann, apodado Chico, Bubi, en alemán por sus camaradas, y para los soviéticos era considerado el Diablo Negro, der Schwarze Teufel, piloto de cazas alemán que voló en 1.404 misiones y participó en 825 combates. Pues bien, y que luego fue incorporado, a pesar de haber sido, como todos estos nazis que fueron incorporados a la OTAN y después en las instituciones europeas. Él dijo una frase, murió en el año 93, dijo una frase que viene al pelo para terminar. La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Un placer compartir con vosotros. Un gusto enorme, pues, Javier. La verdad, una catarata de información digna para tapar el mal nivel de comunicación del ministro polaco. La verdad que deberían enviarle este video y la cátedra entera que ha dado hoy. Muchísimas gracias, Chaza. Muchas gracias. Le mando un saludo y cerramos conexión. Hasta luego. Un placer. Un placer para todos nuestros seguidores. Abrazo enorme a todos. Hasta luego.